Aquí observamos los cursos en los que estamos inscritos durante este semestre. Selecciono Epistemología y Pedagogía y observo que automáticamente me lleva a la página principal de la asignatura. Abajo veo las unidades y selecciono la unidad 3, una visión epistemológica de la teoría curricular, que corresponde a la que estamos trabajando. Abajo miro las actividades que ya hemos realizado y vamos a seleccionar la que dice Unidad 3, Producto Integrador. Y observo que me muestra la actividad correspondiente al producto integrador en un mayor tamaño. La indagación puede ser entendida como la habilidad de hacer preguntas. La indagación crítica, creativa, es una estrategia que, aunque conserva los principios fundamentales de la comunidad de la indagación, se orienta más a procedimientos pedagógicos que permitan abordar en mejores condiciones el aprendizaje de las disciplinas, es decir, se centra en los contenidos del aprendizaje de un curso dado. Ofrece dos modalidades, una abierta y otra estructurada. Realiza las siguientes preguntas a un docente del nivel educativo que sea de tu elección: preescolar, primaria, secundaria, educación media superior o educación superior. En la unidad 1, el problema epistemológico, abordarán las siguientes preguntas. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué relación existe entre pedagogía y epistemología? ¿Qué es investigación pedagógica? Unidad 2, sobre teoría. ¿Qué es teoría? ¿Qué implicación tiene la teoría de la educación en el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Qué teoría se utiliza para diseñar el plan de clase y orientar su práctica docente? Unidad 3, una visión epistemológica de la teoría curricular. ¿Qué es el currículum? ¿Qué función tiene el currículum en la escuela? ¿Qué importancia tiene la ciencia en la educación? Menciona 5 aportaciones de la ciencia en la educación. En el siguiente cuadro comparativo menciona una conclusión de cada apartado en relación a las respuestas obtenidas en la entrevista. De acuerdo a lo que analizaste en este curso y a la indagación que elaboraste, responde a la pregunta: ¿qué implicación tiene la ciencia en la educación? La función del cuadro comparativo que van a llenar a continuación, después de realizar la pregunta, las preguntas al docente, que corresponde a una entrevista basada en el método de indagación, es integrar la información para que elaboren una conclusión en relación a la teoría que analizaron en el curso y la información que les proporcionó el docente por medio de la entrevista. Y una vez elaborado esto, responderán a la pregunta: ¿qué implicación tiene la ciencia en la educación? En esta parte van a anotar las respuestas que el docente dio a las preguntas durante la entrevista. Ya que las anoten, las van a analizar y, ¿por qué no?, comparar o revisar alguna teoría e información que ustedes estudiaron durante el curso para complementar ese aprendizaje. Y ya que hagamos esa comparación de las respuestas del docente con la información que he analizado y estudiado durante este curso, elaboro una conclusión. Una conclusión de la unidad 1, una conclusión de la unidad 2 y una conclusión de la unidad 3. Y al final voy a responder: ¿qué implicación tiene la ciencia en la educación? En esta parte es una sola respuesta. Los aspectos a evaluar son organización y estructura de la información, calidad de la información, ortografía y formato establecido por el docente. En la calificación de 10, la información está muy bien organizada,
y responde a cada una de las preguntas. La información da respuesta a cada una de las preguntas, sin errores de ortografía, de acentuación o de sintaxis. Realiza el trabajo en el formato establecido por el docente. 9 u 8. La información está parcialmente organizada y responde a algunas preguntas. La información responde parcialmente a cada una de las preguntas. Presenta 3 errores de ortografía, de acentuación o de sintaxis. Aplica algunos elementos del formato establecido por el docente. En 7 u 8, la información está organizada de manera regular y no responde la mayoría de las preguntas. La información responde de manera regular a algunas preguntas. Presenta 4 errores de ortografía, de acentuación o de sintaxis. Modifica el formato establecido por el docente. Necesita mejorar, que corresponde a la calificación de 5. La información no está organizada y las respuestas no tienen relación con las preguntas. La información no tiene relación con las preguntas. Presenta 5 o más faltas de ortografía, de acentuación o de sintaxis. Aplica otro formato que no corresponde al establecido por el docente. ¿Cómo pueden realizar la entrevista? En este caso, existen diferentes modalidades considerando los recursos tecnológicos con los que cuenten cada uno de ustedes. Uno es realizarlo por videollamada en alguna aplicación como Google Meet o Zoom, que son las que más se han utilizado. Realizarla por llamada telefónica, enviar el formato de la entrevista al docente que los va a apoyar para que la responda y les envíe el formato de regreso con las respuestas. O realizarla presencial con las medidas correspondientes de prevención, cubrebocas, antibacterial, sana distancia.